Bueno, hoy titulé el mensaje Jesús lo llamaba Padre, y quiero compartir hoy un poquito de lo que aprendimos en el retiro de varones, y quiero tomar también una continuidad de lo que compartió mi brother Juan Pablo la semana pasada. Él nos compartió un poquito acerca del nombre de Dios y de su experiencia cuando estaba de misiones, y cómo de alguna manera el nombre de Yo Soy le fue revelado a él en ese tiempo, y Dios habló a su vida y habló a su corazón. ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, en el transcurso del Evangelio hay diferentes nombres acerca de Dios que hablan acerca de alguna característica. Más o menos son 21 nombres, y por ejemplo menciono algunos: es Jireh, Rafa, Nisi, Adonai, Elión, Elohim, Shaddai, Shalom, etcétera. Y cada uno de esos nombres en el transcurso de la Escritura tienen un significado, y Dios revela una parte de su personalidad acerca de este nombre. Pero yo quiero hablar ahora, el día de hoy me voy a enfocar en un nombre que es Abba, que significa papá. Entonces, cuando los discípulos están con Jesús y todos ellos conocían todos estos nombres acerca de Dios, en Mateo 6 están sus discípulos con Jesús, ahí está él compartiendo con ellos, y entonces le dicen: hey Jesús, ¿qué onda? Enséñanos a orar, por favor. Y entonces lo primero que Jesús les dice: Abba, les dice Padre nuestro. Y ahí viene la enseñanza acerca del Padre nuestro. Y el nombre de papá es revelado por primera vez ahí a los discípulos. Ahora, todos los demás nombres, por ejemplo, Jehová Shalom significa paz. Jehová Jireh significa provisión. Jehová Nisi significa bandera. El nombre de Padre es un nombre que tiene un significado relacional. Entonces, lo que Jesús está enseñando en primer lugar cuando hablamos de Dios o de Dios como Padre es que es un nombre que tiene como significado una relación, que lo que Jesús quería enseñar es que tú y yo tenemos que conocer a Dios como Padre para podernos relacionar con Él. Lo que Él quiere hacer es relacionarse contigo y conmigo. Ahora, muchas veces en nuestra vida cotidiana podemos entender o conocer a Dios como Padre en base a nuestra experiencia con nuestro Padre terrenal, lo cual muchas veces no es el modelo más perfecto. Lo pondría en estas palabras. Entonces, quiero comenzar platicándote un poco acerca de mi experiencia con mi papá. No fue un mal papá, pero voy a decir algunas cosas acerca de él. Y para que te des una idea más o menos, yo el próximo viernes voy a cumplir 47 años. Y me voy a quitar la barba también. ¿Ok? Así que el próximo domingo, si me ves sin barba, soy yo. Me saludas, por favor. ¿Ok? Mi papá me tuvo a mí, su primer hijo, de 49 años. 2 años más grande que mi edad. Entonces, cuando yo tenía más o menos 10 años, que estás en la edad de las bicis, en la edad de la patineta, del fútbol, de los deportes extreme, de brincarle encima en el cuello, mi papá tenía 59 años, casi 60. ¿Ok? Entonces, nosotros nacimos en una familia con recursos muy escasos, mis 2 hermanos y yo, y casi nunca teníamos juguetes. Pero mi hermano Roberto se consiguió un padrino que todos amábamos, porque siempre le regalaba él juguetes, pero Nancy y yo, bien gandallas, pensábamos que también eran para nosotros. Entonces recuerdo, una de las cosas que recuerdo es que le regalaron a mi hermano un cohete blanco que tenía una especie de artefacto, entonces funcionaba y el cohete volaba acá bien chido, ¿no? Entonces ahí estábamos un día mi hermano y yo peleándonos: y dame el cohete, yo quiero el cohete, y no, yo lo vi primero, préstamelo. Y como siempre, como que yo grito más, se ha asustado, entonces como que se lo logré quitar. Te voy a morder el ojo. Y dijo: está bien. Y entonces mi papá estaba un poco impaciente ese día, y nosotros nos estábamos peleé y gritábamos.
Y entonces me acuerdo muy bien que mi papá se enfadó y entonces agarró el cohete y le brincó encima y lo desbarató. Fin de la discusión. En otra ocasión le dije a mi papá que si jugábamos fútbol, ¿no? Entonces, claro, lo puse de portero. Entonces ahí estábamos jugando fútbol. Tomo vuelo para atrás, corro para pegarle al balón, tiro un balonazo, mete la mano y se le luxa el dedo, se le volteó el dedo. Fin del fútbol. Y a lo largo de mi adolescencia, era muy complicado hablar con mis papás. Eran unos papás grandes, distantes, poco enterados. Y entonces, obviamente, mis maestros de sexología, pues fueron todos mis amigos, ¿no? En vez de obtener la información en el lugar en donde tendría que haberla obtenido. Y además de eso, desde muy pequeño tuve yo que hacerme cargo de mi vida. Y he compartido que en algunas ocasiones cuando estábamos en la escuela y nos dejaba el camión o no pasaba el que nos iba a llevar, yo tenía que ponerme a conseguir una lana para llevarme a mis 2 hermanos de regreso a la casa. Más adelante en mi adolescencia, en mi rebeldía, con una falta de papá y una falta de ausencia paternal, pues mi vida era medio terrorista, medio de caos, aventaba bombas molotov, ¿es cierto? Y entonces después me metí en un camino de adicción, de drogas, y mi vida fue un verdadero desastre. Y siempre estuve con un papá muy ausente. Estoy hablando de mi caso. ¿Cómo describo la ausencia de mis papás? De esta forma. Ninguno de los dos, ni mi mamá ni mi papá, supieron que tuve un problema de adicciones, y ninguno de los dos supieron que me logré recuperar. Ambos se murieron sin saber que estuve metido ahí y sin saber que salí. Y eso es algo muy duro, es algo muy fuerte. Sin embargo, apunté esto que se me hizo muy chido. Era parte del plan de Dios para mi vida. Si no hubiera pasado eso, tal vez hoy yo no estaría parado aquí. Y el sufrimiento del pasado es parte de mi mayor tesoro, de mi presente. Entonces quiero comenzar compartiendo esto contigo porque probablemente tú y yo tenemos una historia, y creo que muchas veces nuestros papás terrenales tratan de hacer todo lo que está en sus manos por ser buenos padres. Probablemente mi papá tampoco tuvo un papá así, y probablemente no me pudo dar lo que yo hubiera necesitado o esperado de parte de él. Se oye un poco de eco, ¿verdad? ¿Sí está bien? Sin embargo, nosotros tenemos un papá que es perfecto, que no falla, que su amor es incondicional, y de eso quiero hablar el día de hoy. Ahora, es muy interesante, ahorita voy a ir a la palabra, no se espanten, pero es muy interesante porque en base a nuestra experiencia terrenal es como nosotros podemos empezar a entender y a relacionarnos con un papá, Dios que está en el cielo. Entonces tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, si tu papá fue un papá muy exigente, tú vas a tratar de ver a un Dios como un Dios exigente. Y si tu papá te recompensaba por lo que hacías, entonces tú dentro de la iglesia vas a tratar de hacer cosas, de portarte bien, de cumplir lo que tienes que hacer, de levantarte temprano, hacer tu devocional, estar ahí, las cosas que se te piden, tratando de complacer y de cumplir y de obtener a través de eso el amor de Dios para tu vida. Pero eso no va a funcionar, porque tarde o temprano te vas a cansar. Si tuviste un papá pasivo o ausente, como fue mi caso, entonces vas a entender en tu mente que Dios es bueno. Te van a decir, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Pero lo vas a entender en tu mente, pero no vas a tener una experiencia en tu corazón. De tu mente no va a bajar a tu corazón. Si tuviste un papá castigador, abuso físico, abuso sexual, un papá con abuso emocional, entonces vas a pensar
que Dios es un Dios que castiga. Y hay algunas iglesias que son un poco disfuncionales en ese sentido, que exigen que haya abuso, que controlan, pero hay gente que está en ese tipo de iglesias porque han tenido una relación similar y han aprendido a entender y a conocer a Dios de esa manera. Si tuviste un papá emocionalmente distanciado, en donde no hubo contacto físico, en donde siempre estaba ocupado, son papás que tratan de suplir el amor dando cosas. Y entonces tú vas a tener un papá Dios que solo sirve para pedirle cosas. No podemos vivir con un Dios de teología aquí en la mente. Tenemos que vivir con un Dios de experiencia. De experiencia. Sara no puede enseñarles a mis hijos una foto y decirles: este señor que está aquí es su papá y vieran cómo los ama. Todos los días me pregunta por ustedes, les manda muchos besos y abrazos. Eso no funciona. Ellos tienen que sentir mi presencia, mi amor, mi abrazo, mi mal humor, mi olor a sudor, todas esas cosas. Tú y yo tenemos que vivir una experiencia con Dios como Padre. No puede ser algo teológico, no puede quedarse solamente en la mente. Y muchos de los problemas que tenemos hoy en nuestra vida son en alguna medida resueltos cuando la bendición de Dios como Padre está sobre nuestra vida. Tenemos que ser llenados por Dios. Fuimos diseñados para ser llenados por Dios como papá en nuestro corazón, tú y yo. Ese es el diseño original de Dios en el hombre, para relacionarse con Él, para estar ahí, para tener una relación. Y por cierto, la relación es como el embarazo. O estás embarazada o no estás embarazada. ¿Tienes una relación con Dios o no la tienes? Es igual. Esta cita me gusta, dice: esta y esta, es Jesús hablando, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Lo primero que Jesús hace en la cruz por ti y por mí es salvarnos, pero eso solamente es el primer paso. Hay algo más. Jesús nos salva para quitar el pecado que nos obstruye la comunión con nuestro Padre, para dejarlo por un lado, para que nos podamos relacionar con Él. Y esta es la vida eterna. No dice que te vayas al cielo luego, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando leemos en la Biblia acerca de Jesús en los evangelios, Jesús siempre se refería a Dios como Padre. Es la palabra que Él más utilizó para mostrar a Dios. Padre. Padre. Y lo que nos enseña aquí es que lo que Él quiere y desea es que tú y yo conozcamos al Dios verdadero. Conozcamos al Dios verdadero. Yo me preguntaría hoy, ¿qué tanto conozco a Dios? ¿Qué tanto confío en Él? Por todas las experiencias que te acabo de platicar de mi infancia, claro que soy un hombre lleno de muchos temores. Temor a volar, que todo el mundo ya sabe que tengo ese temor. Bueno, es un temor ocasionado por una falta de protección y de amor de mi papá. Entonces, a medida que tú y yo podemos realmente conocer a Dios como papá, la solución viene a nuestro corazón. ¿Cómo se ve una vida sin la bendición del Padre? Baja autoestima, conductas de víctima, conductas destructivas, adicciones al trabajo, al gimnasio, a otras cosas, falta de aceptación, falta de amor propio. Y a veces te puedes sentir muy bien por dentro, y entonces no importa lo que está mal afuera, que eso sería lo correcto. Cuando estamos llenos del amor de Dios
y estamos bien por dentro, no nos preocupamos por lo que hay afuera. Sin embargo, la sociedad actual está preocupada por lo que está afuera, tratando de llenar lo que solamente Dios puede llenar adentro. Ahora, a veces la gente llega a una iglesia cristiana y le dicen: mira, si vienes a la iglesia, aparte de que hay un grupo padrísimo y está padricísimo, y Sergio es bien buena onda, es bien amable, te va a recibir en la entrada con una sonrisa, y hay aire acondicionado y todo ese rollo, tu vida va a cambiar, todo se va a arreglar, tus problemas se van a solucionar. Y eso es una gran mentira. Esa es una mentira del demonio. Y a veces venden en las tiendas frases bíblicas, ¿cierto? Promesas, y la gente las ponemos ahí en la casa, en la entrada, en el refrigerador. Pero hay una promesa de Jesús que no se vende mucho. Dice: en este mundo tendrán aflicción. Esa es una promesa de Jesús. En este mundo tendrán aflicción. Y a veces he escuchado frases como esta que voy a leer, y es una frase que yo he llegado a compartir. Tenía una vida perfecta, pero no había encontrado a Dios. Tenía todo, pero no tenía nada. Me sentía vacío. Y creo que muchas veces Dios permite que en nuestra vida tengamos aflicción, porque es una gran oportunidad de poder conocer mejor a Dios. Cuando tenemos problemas en nuestra vida, cuando tenemos situaciones difíciles, cuando tenemos retos, Dios permite que suceda eso en nuestra vida para poder conocerlo de una forma más íntima, para poder ir a sus pies, para poder depender de Él, para estar más tiempo en su presencia. Eso es parte de lo que Dios quiere en nuestra vida. Y muchas veces hemos buscado la bendición de una manera horizontal, y no está mal. Conozco muchas personas que tienen padres muy buenos, padres amorosos, padres que han podido bendecir a sus hijos. Probablemente puede ser ese tu caso. Pero muchas veces estamos acostumbrados a buscar la bendición de una forma horizontal, cuando deberíamos de buscarla de una forma vertical, hacia arriba. Y cuando tú y yo podemos encontrar a Dios como Padre, y Él sana nuestro corazón, y Él nos bendice, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es revolucionada. Hace algún tiempo, ¿le pusiste 2 de whisky o es vodka? Ya se derritieron los hielitos. Eso no vamos a poder sacarlo en el video. Salud. Gracias. Ya vamos a tener atril el próximo domingo, porque a Juan Pablo le gusta predicar con atril. ¿Va, brother? Déjame conecto mis ideas porque ya me perdí. Estaba en un encuentro hace algún tiempo, y yo no sé cómo leí una cita que es Salmos 27:10. No la tengo aquí. En muchas versiones está muy padre lo que dice. Por ejemplo, en una versión dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo te recogeré con todo mi amor. Y en otra versión dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo te adoptaré como mi hijo. Y todavía hasta el día de hoy lo recuerdo, y Dios toca mi corazón, porque tú y yo tenemos que vivir una experiencia de ese tipo. No puede ser teológico, no puede ser un concepto en nuestra mente. Tiene que ser un concepto que nos libere, que nos transforme, que nos llene, que cambie radicalmente nuestra vida. Y probablemente yo, a partir de ese día, me encontré con un papá con el que puedo ir, me puedo meter y puedo jalarle su pantalón.
En mi vida cotidiana era muy difícil platicar con mi papá, muy difícil. Hoy en día puedo platicar con mi papá. Esta mañana me salí a caminar más o menos unas 2 horas estuve caminando y orando y también llorando, y oraba y le decía a Dios que nos ayude a poder hacer esto que es la iglesia. Los que lideramos aquí tenemos una intención muy genuina en nuestro corazón y muchas deficiencias probablemente en nuestras personas, pero queremos realmente hacer lo que Dios quiere hacer, no lo que nosotros queremos hacer. Y en este tiempo también, el fin de semana pasado, platicando con Juan Pablo en el retiro, me hizo darme cuenta de algo que estoy pudiendo lograr hacer otra vez, porque cuando abrimos la iglesia era muy emocionante y yo lo disfrutaba mucho, y de repente me encontré muy estresado con el cambio, con las cosas que hay que hacer, con las cosas que uno quiere esperar ver, que esto y que lo otro, y las expectativas, y estoy regresando a disfrutarlo. Tenemos que disfrutar la iglesia. Si tú vienes a este lugar, tienes que venir y disfrutarlo. El día que vengas a este lugar y no lo disfrutes, no regreses, y que Dios te bendiga. Porque tú y yo tenemos que venir a este lugar y disfrutarlo. Creo que cada uno de nosotros tiene que conocer y encontrarse con ese papá, porque lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros es personal. Pero Dios es nuestro papá, que quiere bendecir nuestra vida, que quiere llenarla, que quiere animarla y que quiere estar presente. Para mí la descripción de un buen papá es que siempre está presente. Esa es mi descripción propia. Si yo fuera un buen papá, yo quisiera entonces estar siempre presente en las cosas de mis hijos, en sus cumpleaños, en las escuelas, cuando tienen una bronca, cuando están deprimidos, cuando están contentos, cuando chocan, cuando no chocan, cuando hacen las cosas bien, cuando las hacen mal. Para mí esa es la descripción. Y me encanta el corazón de Dios. Lucas 11:11 dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? Interesante esta escritura. Como que dirías, ¿cómo un papá le podría dar a un hijo una serpiente? O si le pide un huevo, le daría un escorpión. Son como polos opuestos, ¿no? Porque ¿sabes qué? La chamba más difícil que hay en el mundo es ser papá. No hay otra más difícil, pero también es la chamba más importante y más trascendental, ser papá. Porque en gran medida el futuro de tus hijos está en tus manos. Pero este es un papá que no falla. Dice: pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Cuando yo pienso en la iglesia, yo pienso mucho en la alabanza, en la adoración. El Espíritu Santo se mueve aquí, en la música, en las letras, en la canción. Cuando nos juntamos como familia, el Espíritu Santo está presente, está obrando, está ministrando nuestro corazón. Cuando depositamos la palabra en el corazón de alguien. Pero el único que puede tocar nuestra vida, el único que puede transformar nuestra vida, es el Espíritu Santo. Y ese es el regalo de nuestro papá. Aquel que pida el Espíritu Santo, yo se lo daré. Ahora,
¿Cómo presenta Jesús al Padre? Por eso llamé este título, Jesús lo llamaba Padre. Y le iba a poner papá, le puse Padre, pero también le puedes decir papá. Jesús lo llamaba papá. Juan 17:25 dice, Padre o papá, papá justo, Padre justo. Aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Yo sí te conozco. Yo sé quién eres, yo sé lo que sientes, yo sé de lo que eres capaz, yo sé que eres ilimitado, yo sé que eres amoroso. Todo eso que Jesús sabe que es el papá. Dice, y estos reconocen que tú me enviaste. Los discípulos de Jesús reconocen que Dios mandó a Jesús para morir en una cruz. Tú y yo somos discípulos de Jesús. Reconocemos que Jesús fue enviado por nosotros como un regalo inmerecido. Dice, yo les he dado a conocer quién eres. Yo les he dado a conocer quién eres. Y seguiría haciéndolo. ¿Por qué? Para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Por eso hay una cita que dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Tú y yo fuimos diseñados para ser amados por Dios. Y cuando el amor de Dios está en nuestra vida, ¿qué más da si nos cae un meteorito y nos lleva el Señor al cielo ahorita, a la salida? ¿Qué más da si sube o baja el dólar? ¿Qué más da si me cortan la luz o no tengo para echarle gasolina al carro? Porque invertimos mucho tiempo en las cosas que no valen la pena y tratamos de sentirnos bien y hacer cosas para estar bien, para sentirnos bien. Y lo único que puede llenar nuestra vida y poner un sello en nuestro corazón es el amor del Padre, el amor de Dios. Esta frase la dije, la voy a volver a leer. El salvarnos solo fue el primer paso. Él quita el pecado para poder presentarnos al Padre, y su meta no solamente es quitar el pecado, su meta es presentarnos un papá para que tú y yo podamos relacionarnos con Él. Todos los chavos que están aquí que tienen un papá, todos los papás los amamos mucho, pero les vamos a fallar. Todos. Pero si ustedes buscan su identidad y la llenura de sus vidas y el propósito de sus vidas en su papá que está ahí arriba, nunca les va a fallar. Nunca, nunca, nunca. El trabajo del enemigo es hacernos sentir que no somos amados por nuestro pecado, por nuestra conciencia, por las cosas que hemos hecho mal, por nuestras deficiencias, por nuestro pecado, por nuestra, lo que sea. Lo que sea. El enemigo te va a tratar de sacar de la foto y hacerte sentir que Dios no te ama. Esa es su única chamba, nada más. Porque si tú sabes que Dios te ama, tendrás la plenitud de la vida completa. Voy a terminar con esta cita de Lucas, me encanta. Y la palabra de Dios dice que nosotros estamos juntamente con Jesucristo, que estamos ocultos en Jesucristo. Entonces, estas palabras de Dios para Jesús son unas palabras de afirmación, y yo quisiera que hoy tú las puedas recibir de parte de Dios para tu vida. Cuando Jesús está siendo bautizado, voy a leer primero esto. Dice, el principio de afirmación es el acto de aprobación y respaldar a una persona de forma explícita en lo que hace o en lo que ha logrado. Y me encanta porque Dios es un Dios que ama a Jesús y que quiere demostrarle su amor, y entonces está ahí siendo bautizado, que por cierto el amor del que habla este versículo es el amor ágape. Ven, Sharon, sin miedo, hija, te voy a brincar encima. ¿Desayunaste? ¿No?
Cuando yo te saludo, o a Michelle, más o menos ¿cuántos besos te doy? Cuando llego a la casa y te saludo, más o menos ¿cuántos besos calculas que yo les dé? Unos 10. ¿10? A veces, cuando estás de buenas. Cuando estoy de buenas. Ups. ¿Cuántos besos les doy? ¿Cuántos? 20. A mí me gusta saludar a mis hijos y si llega ella de algún lugar, que me abrace. Contacto físico. Amor, ágape. Ágate para acá. Dios es un Dios que nos ama con amor ágape. No te pongas nervioso, ya te voy a dejar ir. Y por eso es que mandó al Espíritu Santo y que descendió como forma de paloma para poder tocar a Jesús con contacto. Dios nos dio el Espíritu Santo para poder tocar nuestra vida. Y al final voy a orar y voy a pedirle a Dios que te toque. ¿Ok? Entonces, dice la palabra que un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Esas palabras son palabras de Dios para tu vida hoy. Yo no sé si son para la ciudad de Guadalajara. Yo creo que tú estás aquí hoy por algún motivo. Dios te trajo y Dios te quiere hablar esto a tu vida y a tu corazón. Lo voy a explicar y después quiero orar y quiero que el Espíritu Santo nos toque y nos llene con la bendición del Padre. Amén. Dice tú. La palabra habla de intimidad, de relación con Dios. Que nos llame tú es importante porque demuestra que hay una relación. Tú, tengo una relación contigo, me interesas. Tú, personalizado. Eres, significa que el eres está por encima del hacer. Tú eres. No me importa lo que hagas, no me importa lo que hayas hecho, no me importa si eres bueno, si eres malo, no me importa si estás gordo, flaco. Tú eres. Tu persona es lo que me importa a mí. Eres por encima del hacer. Mi habla de posesión. Eres mío, me perteneces. Tú eres mío. Hijo habla de paternidad, de protección, de mayor cercanía, de que la relación está incluso por encima del llamado. Tú puedes tener un llamado a ser pastor, a ser misionero, a ser servidor, a ser ministro. Pues a Dios le interesa más la relación que lo que puedas hacer para Él. Hijo, tú eres mi hijo. Y yo creo que hoy Dios quiere decirte a ti que Él te ve como su hijo. Amado, el amor está por encima de cualquier calificativo, anteponiendo el amor a cualquier cosa. Y yo creo que este es un buen reto para nosotros que somos papás. Si les decimos a nuestros hijos que los amamos, pues digámoselos más. Y si no lo hacemos, empecemos a hacerlo. Abrazar a nuestros hijos y decirles te amo. Ayer tuve un problema con Sharon, leve, ¿verdad? Y entonces le mandé un WhatsApp y le dije: hija, te amo, perdóname, te amo. No nos quedemos con esas palabras en nuestra mente, que bajen a nuestro corazón, que nos lleven a tomar una acción con nuestros hijos, porque eso los va a bendecir. Tú eres mi hijo amado, estoy complacido, que eso es bueno, que estoy viendo algo bueno en ti. Estoy complacido, me complaces, estoy feliz. Jesús no había hecho nada, ni siquiera se había bautizado. Me complaces. Tú eres mi hijo amado, complacido, estoy complacido contigo. No fue trabalenguas, ¿verdad? Contigo. Contigo es, estoy contigo, te acompaño, ahí estoy,
soy tu papá, tú eres mi hijo, yo estoy ahí, voy a estar contigo. Voy a estar contigo. Tengo 2 acciones a tomar porque siempre lo hacemos y quisiera terminar haciendo algo. Ok, ¿cómo puedo relacionarme con Dios? Porque el hecho de venir a la iglesia y estar aquí no te ayuda a relacionarte con Dios. Es que yo voy a la iglesia todos los domingos y tengo una relación con Dios. No es cierto. Para que tú te puedas relacionar con Dios, tú tienes que ir y leer tu Biblia diariamente. Para conocer a Dios, para que lo puedas entender, para que te hable promesas a tu vida, para que te caigan cosas en tu corazón que te cambien, que te nutran, que te inspiren, para que tu mente sea transformada. Todo lo que compartió Juan Pablo que le pasó el domingo pasado, si no hubiera tenido una carretera de Biblia, pues no se hubiera dado cuenta, hubiera pasado sin darse cuenta. Y la otra es estar en su presencia. Yo le puse ahí 30 minutos diarios. ¿Pusimos los 30 minutos o no? ¿No? Esa es mi sugerencia. Que todos los días, 30 minutos de tu día, dispongas un tiempo para leer tu Biblia. Puedes llegar y decirle: Señor, aquí estoy. Estoy en tu presencia. Háblame, sáname, revélame. Puedes leer su palabra que te inspire. Quiero hacer algo. Como iglesia estamos aprendiendo acerca del mover del Espíritu Santo. Y en el retiro que estuvimos el domingo o ese fin de semana, me gustó muchísimo lo que hizo la persona que nos enseñaba, el pastor. Pidió que viniera la presencia del Espíritu Santo y que tocara la vida de los que están ahí, con orden, sin cosas raras. Y yo quiero hacer eso hoy. La mayor parte de mi oración no fue para comunicar ideas claras, sino para pedirle al Espíritu Santo que te toque, que lo puedas sentir, que lo puedas experimentar. Si no tuviste un papá, quiero que cierres tus ojos. Si no tuviste un buen papá en este mundo, o si tienes todavía a tu papá vivo pero no es un buen papá, o no ha llenado lo que necesita ser llenado, quiero pedirte que lo perdones. Dios es un papá perfecto. Y así como mi vida fue tocada en un día y transformada, decíamos que si le pedimos a papá que nos dé a su Espíritu Santo, Él nos lo dará. Y yo quiero orar: Espíritu Santo, has estado presente todo este tiempo en medio de nosotros. A través de la melodía de lo que Gaby toque, quiero que te muevas con libertad, Espíritu de Dios, que llenes nuestros corazones, que transformes nuestras vidas con dulzura, con ternura, con quietud. Si nunca has sido afirmado por tu Padre, toma esta palabra. Tú eres su hijo, su hija amada, amado. Dios está complacido contigo. Y vamos a dar unos minutos para que el Espíritu Santo se mueva. Dile en tu interior: lléname, Espíritu Santo, toca mi vida.